Buenos días tengan todos, estimados oyentes y participantes de la maestría en gestión de recursos naturales renovables y medio ambiente con énfasis en estudios de impacto ambiental del CIDIAC. El tema a abordar el día de hoy es la identificación de impactos de la truchicultura en los Andes venezolanos. Y los participantes son Levis Ramírez, María Dugarte, María Trejo y mi persona, el expositor Jesús Flores. Introducción. Bueno, antes de abordar el tema como tal del proyecto y en específicamente la identificación de impactos socioculturales en un proyecto truchícola, hablaremos respecto a desde cuándo llegó a Venezuela y cómo ha sido la producción, el fin de la introducción de la trucha en Venezuela para que tengan un conocimiento previo del tema que se abordará a continuación. Bueno, hay que tener en cuenta que de la producción acuícola en Venezuela, eh, la producción piscícola representó el 19.8%, eso abarca desde el año 2000 hasta el 2010, manteniendo un nivel promedio de 3.298.7 toneladas. De esa producción, según hizo Pesca en el año 2009, la producción de trucha a nivel nacional fue de 207 toneladas métricas por año y para el año 2008. Y se distribuyó en la región andina de la siguiente manera, como ustedes pueden observar acá. En el estado Táchira 5.974 kilogramos, Trujillo 18.277 kilogramos y el estado Mérida con 182.087 kilogramos. Con eso ustedes pueden observar la importancia del estado Mérida como productor de trucha a nivel nacional. Para que tengan una idea más que todo de cuándo entró la trucha a Venezuela, cuándo se introdujo, todo comenzó en el año 1937 con una donación por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Pesquería, al Ministerio de Agricultura y Cría de 100.000 ovas. ¿Qué ocurrió? Bueno, que como la trucha como no existían las condiciones adecuadas en el país, no existían las instalaciones, mucho menos el personal capacitado para la producción de ese rubro a nivel nacional, esa ova, vamos a decir que no tuvo éxito en cierta manera porque no había instalaciones para la reproducción en Venezuela, pero esas ovas se sembraron no, sí, se sembraron en ciertos cuerpos de agua de la región andina, vamos a decir la laguna de Mucubají, por ejemplo, en el estado Mérida, la laguna La Negra y algunos torrentes de los Andes. Luego, bueno, cuando se construye la truchicultura, la Mucuy, ya se tienen, eso fue en el año 1938 que se tienen esas instalaciones, ya se tenía vamos a decir, el área o el sitio idóneo para llevar a cabo la producción de la trucha en Venezuela. Entonces, en el año 1942 se logra con éxito la primera producción de trucha a nivel nacional con reproductores venezolanos. Eso quiere decir ya se obtienen las OVA venezolanas y se puede producir auténticamente nacional. Eso fue un éxito y eso trajo la atención de tanto de sectores privados, así como atrajo la atención porque fue un éxito ya la producción a nivel nacional. Entonces comienza una etapa de expansión que a nivel, vamos a decir, nacional, no estatal, porque la trucha también abarcó Lara, Zulia, Miranda. Entonces en el año 1959 se funda la truchicultura en Moconoque. Ven que ya es una fecha posterior a cuando se obtuvo la primera producción nacional. En el 66 la Agrocriollo Santo Domingo, en el 77 la empresa campesina Monterrey, llamada así para esa época, y en el 80 la truchicultura del Paraíso. En el 88 la Mota, eso para el estado Mérida. En el estado Táchira vamos a decir, la producción comenzó con la empresa campesina Las Porqueras en el 80. Y en el estado Trujillo sí fue un poco más antes, fue en 1940. Y la truchicultura se siguió extendiendo a nivel nacional. Hay fechas desconocidas, por ejemplo la introducción en el estado Miranda, pero por ejemplo en el estado Lara, en el estado Zulia también, en lo que es la Sierra de Perijá, en ríos de la Sierra de Perijá, y ahí también se sembró trucha. En el año de 2014, que vamos a decir es lo más reciente que se tiene de Insopesca para el presente informe, Insopesca emitió vamos a decir, un avance o un informe sobre la producción de trucha en el estado Mérida. Y la producción de trucha artesanal en el estado Mérida fue de 154.100 kilogramos. Lo lideró el municipio Libertador con 67.300 kilogramos por año. Y del punto de vista empresarial fue de 460.666.7 kilogramos por año. Esa generada por la truchicultura Fabricio Ojeda, la antigua Monterrey, ya la mencioné, Santo Domingo, Moconoque, El Paraíso, Agraria Santo Domingo y La Pradera. Se puede decir que
que el ingreso de la trucha al estado Mérida trajo un impacto sociocultural enorme. O sea, desde el punto de vista gastronómico, donde ustedes se puedan observar en el estado Mérida de Venezuela y en la región andina, desde el punto de vista gastronómico, en el turismo, la pesca deportiva, generó en la comunidad, vamos a decir, un sentido de identidad y de pertenencia de lo que se refiere a las personas del Estado. O sea, generó un impacto sociocultural, vamos a decir, enorme. Y hoy día hay muchos expertos que afirman que el país en general, vamos a hablar de Venezuela en general, tiene una capacidad para producir hasta 2.000 toneladas al año. Pero ¿qué se requiere? De un acuerdo entre gobiernos, productores, para que el gobierno resuelva los problemas que hoy día presentan muchos productores, más que todo respecto a la alimentación de la trucha y la recuperación de las que están en manos del mismo Estado, por ejemplo la Fabricio Ojeda, etcétera. Eso más que todo ya ustedes pueden observar en qué época entró la trucha, la importancia en una región del país y cómo está la situación actual. Es la presentación del proyecto. Vamos a decir que el tema a abordar es la identificación de impactos socioculturales. Se toma aquí un proyecto que ustedes pueden observar, la trochicultura gavidia en Mérida, Venezuela, los impactos que generó y también impactos de otras trochiculturas. Hay que tomar en cuenta que la instalación de proyectos de trucha en el estado Mérida, Táchira, en la región como tal, requieren de ciertas similitudes y bueno, entonces generalmente cuando se introdujo la trucha, los impactos socioculturales que se generaron fueron muy similares en los diferentes sectores donde se implementaron estos proyectos. Aquí tomaremos como ejemplo la truchicultura, o sea, la truchicultura de Gavidia en Mérida, ubicada a 3.100 metros sobre el nivel del mar, y en el Parque Nacional Sierra Nevada ya se puede observar una altitud que tiene unas condiciones adecuadas para esa especie. Ahora veremos las características específicas del proyecto. Bueno, los proyectos de trucha en Venezuela buscan resolver un problema, o la idea del gobierno venezolano de introducir la trucha a Venezuela fue solventar un problema de desnutrición que había en los Andes venezolanos. Más que todo por ahí. Claro, también habían otros intereses turísticos, la actividad económica. Pero las personas que hacían vida en los Andes, esas personas se alimentaban más que todo, la alimentación de ellos era a base de carbohidratos. Entonces, ¿qué se busca? Introducir la trucha, ¿verdad? Y hacer que estas personas se adaptaran a pescar en lagunas, torrentes o adquirirlas de la misma truchicultura, una fuente de proteína e incorporarla a su dieta, porque estas personas comían simplemente carbohidratos, o sea, la fuente de alimentación estaba a base de carbohidratos, y aunque podían tener unas condiciones físicas que las personas, o sea, era bien, pues, pero desde el punto de vista nutricional no lo era así. Entonces, esa fue lo que se buscó en un principio. Para ejecutar un programa de truchicultura, existen tres grandes acciones. La primera es la infraestructura comunitaria. Segunda es la comercialización, la transformación de la trucha. Y la tercera es la realización de campañas de capacitación en materia de promotores comunitarios. El proceso productivo de la trucha, aquí pueden observar una imagen donde se obtiene un huevo fertilizado, una bandeja de incubación, los alevines, la larva, los canales, el tanque. Se puede ya tener los reproductores, que es lo que siempre se ha buscado en Venezuela, y para tener otra vez, o sea, para producir. Este es el proceso de producción de la trucha. Las fases de un proyecto. La fase de un proyecto, vamos perdón, aquí en la fase de un proyecto, ahí se puede observar el proceso de la trucha, pero eso se define en eslabones. El primer eslabón es la producción de la semilla, el segundo eslabón
es lo que se relaciona al engorde y a la cosecha, y el tercer eslabón se relaciona con la comercialización en sus diferentes modalidades. Entonces el productor le vende al acopiador y este lo distribuye en los diferentes mercados, con los restaurantes, en la región, etcétera. Y aquí pueden observar las fases del proyecto como tal. Un proyecto de trucha son en los diferentes sitios, y desde que se introdujo la trucha se divide en tres fases. La fase de planificación, donde se les selecciona el sitio con las condiciones adecuadas, se asegura la calidad y la cantidad de agua, que haya agua suficiente para dicho proyecto, un proyecto de acuicultura. Se evalúan los riesgos que puedan afectar este proceso, un proceso a mediano, corto y largo plazo. La fase de construcción, aquí se instala la toma de agua por gravedad, que tiene que ser por gravedad porque este requiere oxígeno y requiere de una caída de agua, y si no es así, entonces se le tienen que colocar oxigenadores y entonces sale más costoso. Entonces generalmente esto se realiza por terraceo para hacer que el agua a la caída genere oxígeno, es requerido por los peces. Se construyen los estanques ya para lo que es el engorde, se instalan las salidas de agua, se desarrollan los talleres para el manejo y la comercialización, y se realizan campañas de capacitación. Y posteriormente la fase de operación y mantenimiento. Aquí ya se evalúa la cantidad, más importante, la calidad del agua, el cambio de agua de los estanques cuando se requiera, la compra y transporte de alevines, las siembras de alevines, la clasificación y el traslado de alevines hacia otros estanques, la alimentación de la trucha, que es muy importante, el alimento adecuado, entre otros. Los impactos asociados a la construcción. Antes de determinar los impactos socioculturales, hay que reconocer que en la trucha, en un proyecto de trucha, es necesario y obligatorio cumplir y presentar el estudio de impacto ambiental y sociocultural que se exige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto lo expresa en el artículo 129 y 130. La construcción y la operatividad de este proyecto es una actividad susceptible a degradar el ambiente. Y también eso se establece en el decreto 1257. Entonces, desde el punto de vista, hay que tomar en cuenta lo que es la legislación, la caracterización físico-natural, la identificación y valoración de impactos y las medidas mitigantes, que es muy importante. Realmente las medidas mitigantes de un estudio de impacto ambiental y sociocultural van destinadas a cuando se instala un proyecto, que es la deforestación, es, vamos a decir, lo más resaltante de ese tipo de proyectos. Lo que es la intervención de los cuerpos de agua, el manejo de la especie, entre muchos otros más. En este caso, vamos con los impactos socioculturales, que también generan, ya se había mencionado en la parte de la introducción, genera cierto impacto socioculturales. Aquí pueden observar, se dividen en dos etapas: la etapa de construcción, ya los veremos posteriormente de una manera más clara, y en la etapa de operación y mantenimiento. O sea, aquí pueden observar, un impacto que genera en la construcción es el incremento en la tasa del empleo en la localidad. ¿Por qué? Porque se requiere personal con experiencia en el área de la construcción, si se va a hacer terraceo, personal para la maquinaria, entre otras actividades. Hay un incremento en la demanda de los servicios básicos en la etapa de construcción, hay cambios en la actividad productiva local, en este caso en el sector de la construcción, hay generación de expectativas de empleo por parte de la población ante el ingreso de una nueva actividad, hay un aumento en el valor de las actividades acuícolas por pobladores, hay un incremento en la generación de desechos y residuos sólidos en la etapa de construcción, materiales, entre otras cosas. Hay un incremento, hay una alteración en el valor paisajístico de la zona, en este caso un impacto negativo en la etapa de construcción. Son zonas, vamos a decir, que de una alta riqueza paisajística. En una etapa de construcción, movimiento de tierra, eso altera desde el punto de vista negativo la zona. Hay una generación de posibles desacuerdos con los pobladores, porque algunos están a favor de dichos proyectos, otros son más conservadores, y de esa manera. Y en la etapa de operación, aquí se pueden presentar los posibles impactos.
Igual, en la etapa de operación, bueno, hay un incremento en la tasa de empleo en la localidad. En este caso, hay personas que se contratan para ya el manejo, pero también se contraen personas. Hay un impacto en el punto de vista demográfico. Se busca contratar personas capacitadas para el manejo de esa especie. Hay cambios en la alimentación de los pobladores de la zona. Este es muy importante. Ya se empieza a producir la trucha. Son personas que están acostumbradas a consumir, vamos a decir, bueno, como ya se ha mencionado, carbohidratos, ¿verdad? Tienen una fuente de proteína. Hay un aumento en el valor de las actividades acuícolas por los pobladores. Hay un incremento en el déficit del recurso eléctrico porque la truchicultura tiene o sea, una demanda de servicios en lo que es el recurso eléctrico, el recurso hídrico, etcétera. Aquí pueden observar todos los posibles impactos que genera un proyecto de truchicultura en los Andes venezolanos desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista en la etapa de construcción. La discusión. Bueno, el bienestar económico que se basa en las personas, bueno, un pueblo está muy ligado al aparato productivo de bienes y servicios que se generan en un cierto lugar y se generan empleos para satisfacer las necesidades básicas y secundarias de la población. El aparato productivo o de producción de bienes y servicios que están producidos, como la producción acuícola en este caso, no debe perjudicar o dañar el entorno ambiental. Es decir, tiene que estar en armonía y no tiene que convertirse en una actividad que vaya a degradar las condiciones ambientales que estaban antes de que se implementara dicha actividad. Y desde el punto de vista de las conclusiones, hoy en día la economía ecológica es una alternativa que ha surgido con respecto a las actividades económicas que se realizaban antes, que eran actividades que no tomaban en cuenta el punto de vista ambiental, la conservación, y entonces esto debe de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque si no se toma en cuenta, los proyectos de truchicultura se van a convertir en una actividad simplemente desde el punto de vista económico y no conservacionista. Entonces no hay ninguna garantía de que los proyectos de truchicultura, o sea, garanticen o sea, garanticen el bienestar o las condiciones del medio ambiente. Por tal motivo es importante la realización de impactos, de impactos, la evaluación de impactos ambientales y la evaluación más que todo de impactos socioculturales. Se va a introducir una actividad, más que todo este tipo de proyectos, una actividad económica que no es común de la zona, que no es aplicada por las personas. Generalmente en Gaviria las personas viven de la producción del cultivo de la papa y el ajo. Se introduce una actividad, lo que es la truchicultura. Entonces se tiene que evaluar el proyecto, como afirman muchos expertos. Es necesario, cuando un proyecto está rodeado de población, hacer el estudio del impacto sociocultural. Bueno, vamos a decir, la fabricación de vías, pues, de carreteras, en las costumbres, en la cultura de la zona y las ciertas medidas mitigantes que se deben tener para amortiguar esos impactos. Por ejemplo, uno de los casos sería, por ejemplo, bueno, que las personas van a tener una fuente de proteína, cierta cantidad de truchas van a suministrarse en los ríos para que ellos puedan obtener, o se les va a vender cierta cantidad a ellos a un costo en especial. Es ciertas medidas mitigantes que se deben tener en cuenta, una mejora en los servicios para amortiguar los impactos negativos de estos proyectos. Esto ha sido todo y gracias.